Muchísimas gracias por invitarme, por tenerme. Efectivamente voy a hablar de la literatura polaca del siglo XXI. Voy a enfocarme en una de las escritoras, que es Dorota Masłowska, y en su obra, en su novela, que también se tradujo al castellano y está disponible por Mondadori, se editó en 2004, me parece, la traducción, y está muy bien, aunque el lenguaje es difícil. Y me voy a enfocar, bueno, voy a presentar varios autores y autoras, pero como la novela de Masłowska es emblemática para lo que fue la transición, bueno, uso la palabra aquí transición, aunque debería hablar de la transformación polaca hacia la democracia y el capitalismo. Pero se entiende mejor en el contexto español la palabra transición, que es lo que se entiende bajo el paso del sistema socialista comunista al sistema capitalista democrático. Entonces, en el centro estará Masłowska y luego voy a comentar otros escritores y escritoras de su generación. O sea, voy a hablar de la imagen literaria de la sociedad en plena transformación. Claro que va a ser, como vamos a ver, es muy crítica y quiero recalcar que se trata de una imagen literaria y no una imagen de la sociedad polaca real de aquel entonces. Y como voy a ir leyendo, no voy a hablar porque si hablo voy a entrar en digresiones y como tenemos un tiempo limitado y tampoco quiero fastidiaros demasiado, voy a ir leyendo y podéis mirar las diapositivas. Pues aquí voy a hablar de escritores y escritoras nacidos en los años 70 y 80 del siglo XX, que rememoran más bien vagamente los tiempos del comunismo en Polonia. Fueron formados durante los años 90 y principios de los 2000, es decir, en los años de la transformación social, política, cultural y económica del país tras la caída del sistema socialista en 1989. Su narrativa de la primera década del siglo XXI se mofa del entusiasmo polaco por el capitalismo y denuncia la degeneración social, cultural e intelectual que el consumismo y materialismo provocaron y siguen provocando. Aquí, como apunta el célebre teórico de literatura en Polonia, Przemysław Czapliński, a partir de los años 90 la literatura polaca hace la siguiente pregunta: ¿de qué consta la nueva realidad? Y su propia respuesta es del papel creciente del mercado, de los cambios en la participación en la vida política y de las alteraciones en las costumbres. De los tres campos es el mercado el que más les interesa a los escritores. Y es cierto, durante toda la presentación voy a incidir en que las cuestiones económicas y no tanto la democracia lo que aportó y cómo cambió la sociedad, sino cómo el capitalismo cambió la sociedad polaca. Esto es el tema más presente en la literatura de los jóvenes escritores de la transición. En cuanto a la poética de las obras, las preferencias de los y las autores en cuestión oscilan alrededor de visiones deformadas de la realidad. Apuestan por varias formas de lo grotesco, exagerado, alejándose del código realista tan propio de la narrativa de lucha social. Otros rasgos distintivos de esta generación son su eclecticismo literario y el uso del lenguaje crudo y coloquial, en ocasiones incluso vulgar. Hay que subrayar una fuerte diferencia entre las letras españolas y polacas en el siglo XX y XXI, porque la obra de Witold Gombrowicz de los años 30 del siglo XX, gracias a sus referencias a la cultura popular y el uso del lenguaje heterodoxo, coloquial en principio, ya ha conseguido trascender la idea de que el lenguaje de la creación literaria debe ser en exclusiva un lenguaje poético diferente al lenguaje coloquial y lleno de preciosismos. Esto desaparece en Polonia y se conserva bastante bien este concepto de lenguaje poético en las letras españolas. Por ello, en la narrativa que hoy voy a comentar, la frecuencia del uso de coloquialismos y hasta vulgarismos es bastante alta, hecho que también refleja el intento de crear un lenguaje capaz de reflejar el habla cotidiano de los polacos y polacas a lo naturalista. Los escritores y escritoras que comentaré recurren también con mucha frecuencia a lo mainstream cultural y a la pop cultura.
Lo hacen para rebelarse contra los nuevos modelos y patrones conductuales desde dentro de un discurso que hasta cierto punto ensalza la paulatina McDonaldización de los y las polacas. Así, esta clase de narrativa ni divide la cultura en alta o baja, ni distingue entre lo elitista y lo popular, si bien es cierto que no pueden hacer más que alejarse del socialismo estatal del periodo 1945-89 por conocer demasiado sus nefastas consecuencias. También es verdad que saben resistirse de igual forma a los encantos del tan seductor capitalismo. Entre los escritores que comento, la figura de Dorota Masłowska, ahí en el centro, y de su obra literaria es la más representativa y emblemática de la generación. Un par de palabras sobre Masłowska. Su trayectoria vital podría ofrecer material para un Künstlerroman, una novela sobre un artista, una narración sobre el crecimiento y la evolución a la madurez de una, no solo de una escritora, sino de una artista, como vamos a ver. Nace en 1983, en un pueblo en la región norteña de Polonia, en Pomerania, y ya con 17 años gana su primer premio por un cuento y publica otro en la revista literaria Lampa. Mientras se prepara para el bachillerato, el examen de madurez, se afana a elaborar su primera novela, que publica en 2002. Es de mi edad, entonces yo estaba preparándome para el bachillerato y ella sacando su primera novela con 19 años, que es, digamos, la Carmen Laforet polaca, porque tan de joven publicó su primera novela que se hizo muy famosa y ya es canon de la literatura polaca del siglo XXI. Esto en 2002. Su segunda novela, Pago de Reina, es más experimental y se premia con el premio literario Nike, uno de los más importantes en Polonia. También escribe obras dramáticas traducidas al castellano. Lo que aparece en azul son obras que se tradujeron al castellano. También crea un proyecto musical, son discos, es rapera y sale bajo el seudónimo Mr. D. También es muy famosa en Polonia por sus ensayos que aparecían en las revistas y luego se recopilaron en volúmenes asequibles, como libros ahora. La novela Blanco Nieve, Rojo Rusia, traducida a varios idiomas, cuenta la vida de Andrzej Robakowski, que en la novela se llama Fuerte y su nombre es significativo. Pues Fuerte es un adolescente polaco que vive en un pueblo pequeño en Polonia y no puede contar con el apoyo de su familia. Su madre no hace más que trabajar y su hermano es camello y drogodependiente. En un mundo caótico ni tan siquiera puede contar con que su relación con Magda le aporte algo de estabilidad. Porque la novela comienza con la ruptura. Magda rompe con Fuerte y Fuerte acude a varias fiestas, se droga y pasamos un día con él acompañándolo a sus, digamos, aventuras en este pequeño pueblo polaco. Por encima de sus acciones frenéticas se halla la supuesta guerra cultural entre rusos y polacos en el pueblo. A medida que nos sumergimos en el mundo representado, aparecen nuevas figuras, porque Fuerte queda con chicas, con algunas se acuesta, aparece Angela, Ala y Natasha, y al final, el final es un poco nivolesco a lo Unamuno, en el sentido de que aparece Masłowska, una tal Masłowska en la obra, que mata a su personaje principal, como Unamuno en Niebla, ¿no? Pues, si bien Blanco Nieve Rojo Rusia puede ser una traducción acertada y atrayente del título polaco, también puede resultar escasa y esquiva para un lector extranjero. Se obvia por completo el horizonte
de expectativas para que el título original nos prepara. La guerra polaco-rusa bajo la bandera blanquirroja. Es una traducción literal. Pues, ¿de qué se trata con esa guerra con los rusos, ¿no? Pues el protagonista la define de este modo. Esta guerra se desarrolla entre los polacos nativos y los ladrones rusos, que les roban los marbetes, el tabaco. Le digo que no sé nada del asunto. Ella me contesta, aquí remite a Magda, no, me contesta que precisamente es algo lo que está pasando, lo que se dice por ahí, que los rusos quieren echar a los polacos y crear aquí un país ruso, puede que incluso bielorruso. Ya vemos que el tono es absolutamente irónico y irreverente, pero quiero aquí hacer la precisión que en polaco tenemos la palabra rusce, que, bueno, tenemos una palabra original, el gentilicio que es rosjanie, rosjanki, rosjani, tenemos lo de rusce, que yo propongo aquí, la traducción esta de rusaka, que hace referencia a sudaka, pues para captar este tono algo despectivo. Pues detrás de este vocablo se esconde esta palabra despectiva para los rusos, pues se encuentran connotaciones muy amplias para lectores polacos y polacas, dado que, bueno, la gran parte de Polonia durante mucho tiempo formaba parte del Imperio ruso. En la época ya no se usa mucho, pero también significaba productos de mala calidad, algo por el estilo. Entonces, aquí en el pueblo se da esta rara guerra entre los rusos y polacos. Nunca a lo largo de la obra se llega a especificar quiénes son estos rusos, no están ahí, no hay rusos en este pueblo, aunque siempre se nos revelan como unos enemigos imaginarios y clandestinos del pobre pueblo polaco, desde el juicio de Fuerte y de algunos de sus compañeros y compañeras. Kinga Dunin, otra teórica polaca de literatura, sugiere que los enigmáticos rusos remiten en realidad al antiguo sistema socialista, a la llamada comuna, si el término peyorativo para el comunismo, que tanto desprecio sigue provocando en Polonia. Según esta investigadora, los rusos representan la materialización de este sistema, lo que nos hace preguntar: ¿se trata aquí de un conflicto real? ¿Con quién? ¿Con la Rusia de hoy? ¿Con la Unión Soviética del antaño? ¿Con los residuos del antiguo sistema comunista en Polonia? ¿O es que hablamos de una mezcla de resentimientos de variada índole? Lo más probable es que, por un lado, los rusos proyecten los complejos y antipatías de los polacos hacia Rusia y, por otro, los miedos acerca de la multiculturalidad, la europeidad y el capitalismo neoliberal. Soy consciente de que la invasión rusa a Ucrania que se produjo en 2022 puede dar la sensación a los sectores extranjeros de que en Polonia realmente existe el miedo de que Rusia quiera apoderarse del territorio polaco. No obstante, aquí en la novela, insisto, hay que considerar las palabras, son del año 2002 y es una burla clara de actitudes paranoicas en Polonia, rusófobas y nacionalistas. Entonces, la novela se mofa de estas actitudes, no las promociona efectivamente. Pues la guerra polaco-rusa bajo la bandera blanquirroja se materializa como una guerra entre los polacos, no entre polacos y rusos, sino entre los mismos polacos. Una guerra por la identidad en un mundo post-socialista, en el que los discursos vernáculos polacos se enfrentan con aquellos de Occidente y de la Unión Soviética. La escenificación de este grotesco y ficticio conflicto es una declaración de que durante la transformación polaca varias personas se sentían inquiridas por su patriotismo, obligadas a tomar una postura o antirrusa o anticomunista, despojados de otros discursos que les permitieran autoidentificarse como polacas y polacos. La visión bélico-esperpéntica de la realidad es un éxtasis metafórico, el anhelo de dilapidar el antiguo sistema político opresor que los rusos en la novela simbolizan. Además de metáfora, es también alegoría de una sociedad aturdida por el capitalismo y a la que seduce la publicidad de una abrumadora oferta de productos y servicios imposibles de adquirir en los tiempos socialistas.
En otras palabras, nos encontramos ante una sociedad frustrada y contagiada por el conformismo, que anhela poder comprarse una Coca-Cola y patatas fritas en McDonald's, pero que al mismo tiempo desea mantener su autarquía cultural. Es una respuesta guerrera y grotesca a las exigencias de un mundo discursivo caótico, una alegoría surrealista de la complejísima identidad polaca de la transformación. Y aquí una cosa muy importante que si uno no es del antiguo bloque de países socialistas puede no entender. Cabe precisar que durante la transición a la democracia, Polonia recibió un número importante de discursos sociales y políticos distintos de manera simultánea y repentina, a la vez. Entonces, aquellos discursos que se habían establecido en Occidente paulatinamente, como por ejemplo el feminismo, primera o la segunda o la tercera, o el ecologismo, comunitarismo europeo, movimientos LGBTIQ+, en el Occidente paulatinamente, en Polonia a la vez. Y todo esto contrapuesto a los discursos soviéticos, digamos, la solidaridad de clases, etc., y los nacionalistas polacos. Entonces estamos en un momento de una confusión enorme. Los polacos y las polacas de la transición no son capaces de captar todo lo que políticamente y socialmente está pasando en su propio país. Y es súper importante porque justamente el discurso de Fuerte, que voy a presentar un par de citas de él, esta heterogeneidad de su discurso representa el paradigma de este proceso y de las graves consecuencias para la autodeterminación de polacos y polacas en la transición. Dentro del texto, el protagonista es la fuente principal de diferentes discursos. Él, con su fuerte voz, y es como su voz y su discurso supuestamente es fuerte, intenta acallar las voces de otros personajes. Su discurso, en realidad, constituye una amalgama de discursos incluso contradictorios. Dichas contradicciones representan el caos discursivo y mental de la Polonia de la transformación. Discursos tipo nacionalista, religioso, heteronormativo, patriarcal, anticapitalista, antiglobalizador y anticomunista. En un personaje él habla haciendo referencias a varios conceptos que pertenecen a estos discursos. Miremos esto. Así que le digo a Magda cuál es realmente la situación de nuestro país. Le cuento acerca de la opresión de la raza gobernante sobre la raza trabajadora, la raza pudiente sobre la raza no pudiente, que es el mismo tipo de relación que la esclavitud, que Occidente apesta, que su medio ambiente está destrozado, que contamina con distintos compuestos no naturales, con el PVC y otros, que dan igualmente por culo, que quienes gobiernan ahí son asesinos de judíos y obreros, asesinos que se mantienen a sí mismos y a sus hijas, gracias a la opresión, gracias a que venden a la gente las mierdas de marca en un envoltorio de marca distribuido por la empresa McDonald's. En su afán didáctico, Fuerte es casi un profeta autoproclamado que, sin saberlo, se apropia del discurso marxista, por oblitar la visión arcádica del occidente capitalista y democrático. Partiendo de la situación socioeconómica de la Polonia en plena transformación, Fuerte se lanza a dar su perspectiva sobre los países occidentales. Retomando la idea de la esclavitud transparente gobernada por la mano invisible, recurre al discurso ecologista, como vemos aquí. Su medio ambiente está destrozado. Y lo ensancha con matices anticonsumistas. Venden ropa de marca y cosas de marca a la gente, ¿no? Curiosamente también reprocha al occidente su antisemitismo y probablemente el militarismo imperialista. Sí, son asesinos de judíos y obreros que mantienen a sí mismos y a sus hijos gracias a la opresión. Pues esto es también discurso antiimperialista. Pese a la tosquedad de sus aseveraciones, Fuerte expresa un temor más universal que regional o circunstancial de los polacos, el temor ante la degeneración de las relaciones humanas en una realidad global y comercializada que homogeniza a las personas. Así se muestra su actitud rebelde hacia la globalización y la homogenización sociocultural perpetuada por los Estados Unidos.
Otra cita aquí. En realidad no estoy de acuerdo con los impuestos y defiendo un país libre de impuestos en el que mis padres no se maten a trabajar para que todos estos príncipes de bata tengan su propia casa y un número de teléfono, mientras que en realidad es distinta. Ya lo he dicho antes, la situación económica del país es francamente mala, el gobierno es ostentoso y en general débil, dice Fuerte. Como vemos, el discurso contiene toques socialistas igualitarios, ya que le ofusca el abuso laboral que sufren sus padres y los enigmáticos príncipes de bata que se aprovechan, ¿sí? Y aquí habla de las desigualdades económicas en el país y se posiciona dentro de un discurso de obrero socialista, defensor de los trabajadores. No obstante, también postula un país sin impuestos, o sea, un país anarquista. Y además, también se muestra como conservador. ¿Sí? El Estado debe ser fuerte. Anarquía con un gobierno fuerte. Es paranoico. Es paranoica la mente de Fuerte, y recalco. Así, su discurso, su manera de hablar, esta diversidad de voces que propone, representa el caos informativo y caos mental en la Polonia de la transición. Otra cita que quiero compartir. Recuerdo mis pensamientos de carácter verdaderamente económico que podían haber salvado el país precisamente del exterminio, que por cierto, ya he mencionado, del exterminio que están preparando para el país los jodidos aristócratas vestidos con bata, quienes, si tuvieran la oportunidad, nos venderían a nosotros, los ciudadanos, a los burdeles de Occidente, a los bancos de órganos como esclavos, quienes por fin quieren vender nuestro país como si fuera una tienda de ropa usada cualquiera. Pues vamos a entender con ello, pues en este apartado queda claro que para Fuerte el capitalismo y la esclavitud son lo mismo, sumándose a un discurso anti-europeísta. El texto revela sus miedos hacia un Occidente en decadencia, ¿sí? En el que el libertinaje impera, ¿sí? Son los burdeles occidentales de repente. Se basa en el discurso religioso y conservador polaco. Entonces, es socialista, conservador, nacionalista, antiglobalista. Miremos esto. Así que frente a la simple grosería, al simple odio hacia el prójimo, ante el engaño, ante el mal, los hombres son capaces de ponerse de acuerdo y luchar contra estas cosas con solidaridad. Estas también son mis ideas, pero procuro no decirlas en voz alta. Pero este es precisamente mi punto de vista, el respeto, la consideración hacia el hombre, el respeto hombro con hombro, porque no tienen la culpa de haber nacido así. Hay que decir que yo en el pasado tenía fuertes sentimientos religiosos, sacros, y esto ha permitido sigue dentro de mí este sentimiento hacia la Virgen de Fátima, incluso también hacia el mismísimo Dios. Pues pese a las observaciones nacionalistas anteriormente vistas, Fuerte se revela repentinamente como un aliado de la izquierda internacionalista, ya que separa el carácter nacional polaco del abuso por parte del capitalismo. Salto aquí quizá una cita. Para seguir con el análisis de otros pasajes, vamos a necesitar un poco de contexto que presento. Parece curioso que la crítica haya etiquetado la obra de Masłowska como la novela chandalera, ya que Fuerte parece dar el perfil, dresiarz, ¿no? Dar el perfil de la subcultura que en Polonia se denomina como chandaleros, dresiarze. Este término se refiere a los jóvenes que viven en bloques de viviendas de la época socialista, llevan ropa deportiva y exhiben un comportamiento supuestamente violento, falta de cultura personal y la tendencia a delinquir. Los chandaleros polacos se parecen en cierta medida a los chavs de la cultura británica, ¿no? Y el término dresiarz sirve para enmarcar reductivamente un estrato de la clase trabajadora en cuanto desprovista de gusto. Efectivamente, Fuerte tiene ciertos rasgos de un chandalero, pero reducirlo a tal etiqueta obviaría una serie de características que no se adscriben estereotípicamente a esta subcultura.
Y en este contexto, calificar Blanco Nieve y Rojo Rusia de novela gamberra o novela lumpen, tal y como varios críticos polacos han hecho, me parece no solo inadecuado, sino tremendamente reduccionista. Pues los rasgos chandaleros de Fuerte se ponen de manifiesto en su actitud discriminatoria hacia ciertos grupos que él considera débiles y desfavorecidos, bueno, grupos que él considera débiles y que en realidad son simplemente grupos marginados. Aunque los rusos son el enemigo prototípico, el protagonista les tiene cierto respeto por su fuerza. Las mujeres, los negros y los disidentes sexuales son para él el objeto de desprecio y marginalización verbal, porque son débiles. Aquí me gustaría analizar otro pequeño fragmento de la novela que, bueno, pensar para mí esta imagen que va a describir Fuerte a Magda, a su exnovia, que lo dejó. La novia lo dejó y el pobre está muy triste, se está buscando su identidad por unas cuestiones sentimentales. Y para mí, la imagen de Magda es la imagen de Polonia en plena transformación. Esta descripción para mí es cómo era Polonia de la transformación. Y la descripción es esta. Entra Magda pero sin Irek. Tiene pinta de haberle ocurrido algo, como si se le descompusieran factores primos. Por un lado el pelo, por el otro el bolso. Por un lado el vestido, por el otro los pendientes, las medias sucias de barro, por otro lado. Por ahí la cara, de sus ojos caen lágrimas negras, como si hubiese luchado en la guerra polaco-rusa, como si la hubiera pisoteado todo un ejército polaco-ruso mientras pasaba por el parque. Dentro de mí reviven todos los sentimientos, toda la situación social y económica del país. Es toda ella, todo esto es suyo, está borracha, está hecha polvo, está colocada, está fumada, está más fea que nunca. Pues, como digo, esta imagen de Magda con la que rompe con Fuerte, también yo lo leo como la ruptura, la Polonia que no quiere a Fuerte, que es tan caótico, que no tiene identidad ninguna, ni es socialista, no es nacionalista, todavía no es europeo, no es absolutamente nada. Y aquí Magda, la sucia, ni ella lo quiere. Aparte del discurso de Fuerte en la novela, aparecen también otros posicionamientos ideológicos que podríamos considerar de menor impacto. Porque lo que pasa en la novela es cada una de las novias de Fuerte, o de las chicas con las que entra en interacción, representa ciertos posicionamientos ideológicos. Una es ecologista, la otra es conservadora polaca, pero sus voces, de nuevo, son débiles contrastado con lo suyo. Lo suyo es lo más amplio. Ellas siempre representan nada más que un solo discurso, mientras que él es un personaje, digamos, total, que lo engloba todo. Me gustaría ir pasando poco a poco a otros textos, pero quizá también unas palabras sobre el Homo Sovieticus, que Fuerte también tiene ciertos rasgos de lo que es el Homo Sovieticus, y explico qué es. El filósofo destacado polaco Józef Tischner describe Homo Sovieticus en estas palabras. 3 valores eran esencialmente importantes para el Homo Sovieticus: el trabajo, la participación en el poder y el sentido de su propia dignidad. Los consiguió gracias al comunismo y comenzó a depender del mismo. Y aquí una de las personajes, Ala, representa el discurso del nuevo hombre soviético. Pero Ala se aleja discursivamente de la tradición vernácula polaca, que está conformada por el heroísmo, idealismo, martirología polaca. Esto es lo que asociamos con el conservadurismo en Polonia. Pues ella se aleja
y se convierte en un robot que recuerda justamente el Homo Sovieticus. Para concluir esta parte sobre la novela de Masowska y poder pasar a ellos. Me gustaría ahora pasar a otro escritor polaco muy conocido, poco traducido. Esta novela ya se reeditó 5 veces en Polonia. Es un bestseller absoluto. Es reconocido por la crítica y se lee con facilidad. Yo lo trabajo con mis estudiantes y están siempre encantados y encantadas. Balladyny i Romance, y es una novela del año 2010 y es una obra medio realista, medio fantástica, porque descubrimos que existe un cielo, un tal cielo de dioses de diferentes religiones, pero como la espiritualidad en nuestro mundo ha desaparecido, el cielo sufre bancarrota y los dioses se ven obligados a bajar a la tierra, y como ya no tienen recursos, tienen que ir a Polonia y vivir entre los polacos y polacas, porque es un país en promoción, es el más barato. Y entonces Apolo, Quetzalcóatl, varios dioses, Jesucristo de varias tradiciones bajan a la tierra, se meten en pisos pequeños y grandes y empiezan a interactuar con los polacos y polacas, y surgen muchas aventuras de varias personas, ¿no? Y aquí quiero leer, porque me parece bastante emblemática la cita que aparece en el folletín para dioses, cómo se presenta Polonia, ¿sí? Como Francia tuvo su descripción y aparece la descripción de Polonia. Una democracia relativamente estable, religión dominante, catolicismo mágico. Claramente hace referencia al realismo mágico, ¿no? Catolicismo mágico y astillero de Gdańsk. Logros principales, Frédéric Chopin y el bigos, el plato típico polaco, ¿no? Tolerancia desapareciendo gradualmente a partir del siglo XVII. Es el siglo de oro de cuando Polonia acoge a todos los disidentes religiosos, ¿no? Son musicales, caben en el pentagrama, la literatura se concentra en los complejos nacionales. Difícil de traducir esta literatura, muy difícil. Con la caballería contra los tanques a través de alcantarillas. Esto me encantaría cómo se traduciría, porque en polaco es Kawalerią Kanałami. Y como si uno no entiende qué es porque en 39 hay una anécdota que, bueno, uno de los regimientos polacos que luchaban contra los nazis que estaban entrando, se fue la caballería y luchaba contra los tanques, y el heroísmo polaco, ¿no? Entonces esto es la caballería contra los tanques, luego alcantarillas es por donde se desplazaban durante la insurrección de Varsovia en 44 los insurrectos, ¿sí? Entonces en esta frase hay todo lo difícil que es traducir la literatura polaca a nivel lingüístico y a nivel conceptual. Esto... El coito duró en principio menos de un cuarto de hora, el orgasmo prácticamente no se observa, la violencia doméstica está bien, la fertilidad no tanto, todo correcto. Pues esto, el cierre de cielo se deja interpretar como la alegoría de la secularización de las sociedades contemporáneas, y la polaca en particular, con la crisis de la espiritualidad y el triunfo del materialismo logrado gracias al capitalismo neoliberal. Así, la novela tematiza la obsesión por la materia de los personajes y su reverencia a la cultura pop. Justamente la cultura pop se codifica como una prótesis o un sustituto de valores como la cooperación, confianza, caridad y decencia, valores sumamente humanos que garantizan la existencia de las sociedades. Y aquí vemos otra vez cierta nostalgia postsoviética. En Polonia normalmente no se da, porque se le achaca a la Unión Soviética todo el mal de Polonia. ¿Sí? Es fácil achacar todo el mal a un concepto, a una formación estatal, histórica. Pero en varias novelas que trabajo se da esta muy subyacente y leve nostalgia por la solidaridad que este sistema suponía y en teoría garantizaba.
Otra novela que quiero presentar es Zvao, una novela del año 2004, escrito por Sławomir Mateja, que tiene este seudónimo Sławomir z Huty, porque es de Huta, es un barrio obrero comunista de Cracovia. Cracovia no asociamos con la arquitectura comunista ni con el comunismo para nada, pero existe un barrio enorme y es Zhute, de Huta. Pues desde el punto de vista formal, su novela es un conjunto de apuntes de un joven empleado del Departamento de Atención al Cliente de un banco grande. Sirviéndose de la perspectiva literaria más apasionada, la del monólogo interior, el autor destaca el mundo de las grandes empresas donde cada empleado está expuesto a la humillación y al peligro de volverse un simple elemento de la gran máquina del capitalismo. Tanto el protagonista principal como los demás son personas que se han convertido en artículos en el mercado laboral. Zvao es una historia aguda y brutal, llena de humor, que ataca sin misericordia la hipocresía, el cinismo, la frustración y la alienación, además de tratar el tema general de la soledad. Zhute incorpora en sus novelas varios registros contemporáneos, el nuevo lenguaje del marketing, los small talks de la oficina, lo coloquial de los chats y los eslóganes publicitarios, el lenguaje de la prensa rosa y sobre todo el registro de la gente de éxito con toda su grandilocuencia. El joven cracoviano se revela como un gran luchador y contestador de los milagros del capitalismo. Su crítica de la nueva realidad polaca es la más directa y la más fuerte de todos los escritores jóvenes que aquí comento. Te despiertas cubierto de un fluido interior y ya tienes que aprovechar las buenas noticias de las grandes cadenas de radio que se dedican a poner continuamente los very, very best of. Quieres o no, aunque te duela el corazón, el culo o las piernas, tienes que dejarte domesticar, tienes que afeitarte hasta que se vean tus huesos, limpiarte la nariz y los ojos. Y por más asqueroso que parezca, tienes que ponerte a cantar las cancionetas de los anuncios. Cadenas de radio alternativas, señores y señoras, han sido castradas correctamente. Esta movida de democracia da palizas a la libertad de la palabra y a toda acción innovadora insubordinada con la fuerza de su propaganda y de su terror discreto. Los retratos de la vida de una oficina, aquí vemos como el capitalismo como peligro para la misma democracia, ¿sí? la comercialización de la misma, ¿no? Los retratos de la vida de la oficina son unas pinturas excelentes, aunque de vez en cuando algo exageradas, ¿sí? Otra vez estamos con esta poética de la exageración. Estas novelas normalmente, como con Fuerte, hemos visto, con los dioses que acaban en la tierra, nunca estamos hablando del código realista, que, como apunté al principio, ¿no? Aquí lo grotesco, satírico e hiperbólico sirven para llamar la atención en las ridiculeces de la vida hiperregulada de los empleados de las grandes multinacionales. Tanto estos retratos como también los de las experiencias narcótico-alcohólicas del protagonista tienen un rasgo muy característico. Deben considerarse exageraciones irónicas. Miremos esto. Te llama un tal pringao y empieza con sus movidas. ¿Qué cojones dice? Aquí tenemos una atmósfera familiar, atendemos agradablemente al cliente. ¿Qué se le ocurre? ¿Piensa que no tenemos nada que hacer sino escuchar sus movidas? Joder. Y ya sabes, te viene un kinky y se pone a quejar que la salud, que la familia, que los alimentos me dan por culo sus problemas sentimentales. Los párrafos como este son un puro juego literario, un juego de palabras, una sátira del lenguaje de personas bien formadas, pero insertadas en situaciones de frustración laboral. Otra novela que quiero comentar es la de Dorota Drodkiewicz, que aquí tenemos que ver con una protagonista femenina, una joven de talento, original y terriblemente enamorada. Le deja a su novio y ella vive un par de días de pena en pleno centro de Varsovia. La autora se sirve muchísimo de la técnica del collage. Su novela está construida en gran parte por la intercalación de obras, de citas de obras
filosóficas, sociológicas, teoría de literatura, citas de canciones, citas de anuncios publicitarios, es un collage. La multitud de contextos literarios y culturales tiene como el objetivo demostrar que ya se ha escrito todo en cuanto a las relaciones sentimentales y se burla de su propia protagonista, que parece vivir algo que en la cultura se ha vivido miles y miles de veces. Aquí, cuando habla de sus aventuras, digamos, post-sentimentales, tropezamos con una serie de historias sobre el vacío, digamos, existencial de la vida urbana y el dilema recurrente de las mujeres que sacrifican su potencial laboral y artístico en el altar de adicciones romántico-sexuales. Y aquí quiero recalcar que el tema de género no está tan presente en la literatura polaca que en otras literaturas contemporáneas, no porque aparece, pero no con tanta frecuencia, no porque a las polacas les sea igual el tema, sino que realmente, si consideramos una de las aportaciones principales del socialismo en Polonia fue introducir y reducir el machismo bastante y lo suficiente como para este tema no se convierta en el tema principal de autoras. Aparece en ocasiones, como digo, pero no tanto como en la literatura o española, latinoamericana, para nada. Esto no tiene nada que ver. Y lo único aquí, por ejemplo, la novela se mofa de mujeres que justamente en vez de trabajar o desarrollarse de cualquier manera, sufren a causa de relaciones sentimentales. Pero aquí podemos ver también aparecen imágenes en el libro y aquí habla la narradora de su exnovio. Observemos la frecuencia con la que aparecen las marcas, ¿no? Lárgate tú, producto defectuoso de la fábrica de ánimos, eres una truchada de felicidad de una fábrica de Taiwán, una tonta pin-up, con retoques, con las etiquetas a la vista, pantalones Peza, abrigo Benetton, jersey Zara, no se te ve la cara. Aquí este afán anticonsumista de la protagonista consiste en reciclar el lenguaje, reciclar el uso diario de marcas para describir a personas, en términos también de productos. Otra cita que quiero compartir, porque la novela acaba con el Armageddon, digamos, en el centro comercial más grande de aquel entonces, de Varsovia, uno de los primeros en Polonia, Galeria Mokotów, explota y se queda todo cubierto de ropa. En primer lugar, arde el primer piso, la llamada pequeña gastronomía, cocinas regionales homogenizadas, rollitos de primavera y sushi, sándwiches de huevo duro, falafel hecho con trapos de ropa barata, kebab hecho con bolsas viejas, salsa picante, media y suave, helada, sin grasa, hecho con yogur, tartitas, pastel Marcello. Las camisetas de lentejuelas de River Island están en llamas, los jerseys de lana virgen de todos los colores del arco iris de la tienda United Colors of Benetton también lo están. Las cajas de cerillas en los kioscos están explotando. Página tras página, los bestsellers de la librería Empik se reducen a cenizas, los líquidos se están derritiendo, los sprays inflamables están estallando en la perfumería. Todo está todavía por delante de mí, piensa la simpática Patrick, que es la amiga de la protagonista, mirando los escombros humeantes del centro comercial Galeria Mokotów. Todo está aún por delante, el apocalipsis está urbano. Pues otra novela, pues, como vemos, hay una enumeración muy fuerte de productos del habla cotidiano. Se recalca la autora la obsesión con el consumo en sus diferentes facetas y este Armageddon que se produce también es una burla de las actitudes de los polacos y polacos hacia la asequibilidad repentina de productos. La última novela que me gustaría comentar hoy es la de Marta Gido, Maus.
El título de la novela es un juego, porque mąż en polaco significa mejillón, pero suena como la palabra mąż, esposo. Y aquí tenemos que ver con una protagonista en Varsovia, 2005, que se está buscando trabajo, tiene una relación difícil con su novio Mateusz. Hoy la llamaríamos una precaria porque siempre tiene trabajos efímeros, tiene que cambiar de puestos de trabajo casi de semana a semana, de mes a mes. Pues aquí en el personaje de la protagonista se concentran muchos problemas de su generación, una generación de jóvenes decepcionados y frustrados por la nueva situación económica, jóvenes que saben funcionar en el mundo capitalista solo a costa de frustración. Y también es crítica del modelo patriarcal de la familia y la discriminación de mujeres en el mundo laboral. Aquí vemos que aparecen esos toques feministas. Se da una imagen de lo que provoca el choque de una sensibilidad creativa y no normativa contra el mundo hiperregulado, hiperexigente del mercado laboral. Paradójicamente me gustaría centrarme en el personaje de Mateusz, en su novio, ¿no? El chico parece haber integrado todas las necesidades y deseos de la lógica cultural capitalista. Es impecable en términos de mercancía, bien pagado, exitoso, chic, con casa, coche, bueno, perfecto. En otras palabras, es un partidazo en el mercado sentimental. Sin embargo, no deja de ser un esclavo alienado en un trabajo que no lo hace feliz. Trabaja para una multinacional casi las 24 horas del día, por lo que casi no tiene tiempo para relacionarse fuera de la oficina y no tiene espacio para su relación, ¿no? Y también el espacio de la oficina, que por eso puse la imagen ahí, tiene importancia. Viene representado como un entorno cerrado, inhóspito, sedentario, como una especie de prisión con celdas. Entonces, se representa el trabajo más común y corriente en Polonia, el de trabajar para una multinacional, como prisión. Y este espacio es importante en la novela. La aparente perfección de Mateusz no se debe ni a su espiritualidad, ni a los sólidos cimientos o ideas o moral, porque es egoísta, es infiel a su novia, mercantiliza a todo el mundo, y pasar tanto tiempo en el ambiente laboral ha de subir, bueno, en este ambiente de las celdas de multinacionales, hace su vida intelectual, espiritual y sentimental, hace que estos aspectos de su vida se hunden, ¿no? Mateusz parece encarnar la famosa frase de Zygmunt Bauman: compro, luego existo, ¿sí? Pues es un producto, y también en la novela aparece como un producto perfecto del sistema capitalista, muy obediente, muy dócil, muy manejable y comprado gracias a un sueldo alto. El lenguaje de la novela se asemeja a un reciclaje de discursos que el capitalismo origina. Y que dominan tanto la esfera pública como la profesional, mezclados con lo tradicionalmente asociado con lo polaco. Lo polaco es el discurso religioso, martirológico, heroico, etcétera, etcétera. Miremos esta mezcla rara de lo vernáculo, de lo polaco con lo digamos, capitalista, ¿no? Mateusz es un tío que parece al tío bueno de la canción, de cutis perfecto, agradable, sonriente, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y yo qué? La madre con la lavadora con la fórmula mejorada, madre, esposa y amante, también 3 en 1. Sí, como hace referencia a los anuncios de detergentes aquí, ¿no? Otra cita que quiero aquí presentar es que aquí la protagonista, cuando viaja por la ciudad, observa que la iconósfera está llena de imágenes de belleza, de mujeres muy bellas,
y claro, siente la inadecuación hacia este modelo de belleza, se queja del culto de la juventud y el culto de la belleza que está muy presente en la Polonia capitalista, ahora en todo el mundo, nos hemos californizado, como dicen los sociólogos. Pues al observar todo esto dice: y me miran estos productos perfectamente blancos de Photoshop, me miran cuando voy en autobús, me miran cuando compro mi revista cada lunes por la mañana, me miran desde estas portadas de colores tan vivos, me miran con una sonrisa de mierda desde los carteles publicitarios, con estos dientes tan blancos, sé guapa, sé guapa, sé guapa, sus sueños tan puros, sus pensamientos tan claros, sus gargantas tan ahogadas cuando intentan decir polla y no lo consiguen, sé guapa, sé modosa, sé limpia, tanto por dentro como por fuera, sé fan, sé trendy, sonríete, ten tu style, tía. Tenemos aquí esta mezcla del lenguaje publicitario con la queja que articula la protagonista. Aquí otra cita bastante interesante porque aquí diagnostica, no sé si conocéis los memes de cómo sonríen los polacos, y la sonrisa polaca es esta, ¿no? Esto es sonreír en polaco, ¿no? Entonces ella hace aquí un diagnóstico con el que más o menos coincido, pero bueno, miremos. Ella se queja de que en las multinacionales estadounidenses todo el mundo está muy contento. Siempre todos estamos genial, perfecto, número uno. Y ella no sabe trabajar ahí y explica por qué los polacos y las polacas no son capaces de hacer esto. Sonriámonos. En Occidente todo el mundo sonríe, en Occidente todo el mundo es agradable, nosotros también somos así. Sonríe, te digo, anda, sonríe. Los polacos son algo raros, se van a Londres a trabajar y no sonríen. Con vosotros no hay fan. Cierto, con nosotros no hay fan. Desde nuestra más tierna infancia nos atosigan en el colegio con la guerra, con los alemanes, con Auschwitz, con Katyn. Con nosotros no hay manera de divertirse en plan fan. Sujeto de la lección, los poemas de Rusewicz como ejemplo del martirio polaco. Los niños de 10 años con la joroba del martirio, de Dios, de la honra y de la patria, todo a sus espaldas. Los 123 años de la ocupación, los campos de concentración, las cámaras de gas. Hay que sonreír, ¿no? Esto me parece como un buen ejemplo de la incongruencia de ciertos aspectos que llegaron con el capitalismo por ejemplo, aquí con el sistema de formación en Polonia. Y para terminar, me permito hacer un par de conclusiones. Hemos visto que en las novelas analizadas el sistema capitalista es representado a través de la imagen de la sociedad de consumo principalmente. Los escritores y las escritoras codifican el hecho de que el sistema capitalista crea individuos ansiosos, competitivos, conformistas y políticamente complacientes. ¿Sí? Son cuerpos dóciles manejables por el sistema económico neoliberal. A pesar de que existen novelas polacas que demuestran ciertas modificaciones en el seno del concepto de la familia tras la transición, Zwał de Schute, por ejemplo, o Nic de Dawid Bieńkowski, otra novela que no comenté, las novelas analizadas tienden a representar los lazos familiares no del todo reconceptualizados a consecuencia del cambio económico. Es decir, siguen siendo marcadas por patrones patriarcales. Se puede constatar que las novelas analizadas critican la cultura consumista, poniendo de relieve los efectos debilitantes de la lógica cultural capitalista, incluso en aquellos que son sus productos mejor conseguidos, como el Mateusz en la novela Maus. El hecho de que este hecho revela, como quiere Lukács, las contradicciones subyacentes al orden social en obras literarias, dado que la mayoría de los protagonistas están construidos como figuras de rebeldes o de falsos rebeldes. Asimismo, en todas las obras se dan fenómenos vinculados con la realidad capitalista que originan trastornos mentales. Esto se da especialmente en la narrativa española después de la crisis económica de 2008, el impacto del capitalismo en la salud mental. Este tema está muy presente en esta literatura. En Polonia, en la novela de la transición, se observa.
y aquí. Plasmación lingüística, podemos hablar aquí, como hemos visto, el terrorismo lingüístico. No es el lenguaje poético que, digamos, de las obras sagradas del canon, ni occidental ni polaco, sino que a nivel lingüístico ya vemos que existe una fuerte brecha. La plasmación lingüística juega el papel esencial para la representación del surgimiento de la sociedad de consumo. En Mauss, gracias a la yuxtaposición de blasfemias leves hacia lo que se suele considerar fundamentos de la identidad polaca, fe católica, el mito romántico, martirio nacional, con el lenguaje publicitario, pues esta yuxtaposición, pues crea una tensión entre lo sacrum polaco y el profanum capitalista, ajeno al homo soviéticos y buen cristiano a la vez. En la novela de Masłowska, la lucha de discursos resultante de esta tensión adquiere el estatus del tema central. La plasmación particular del lenguaje en las obras se asemeja justamente a lo que se denomina como terrorismo lingüístico. La anarquía verbal en los textos deriva de cierto intento de defender y restaurar la oralidad. Ellos quieren que lo oral readquiera su importancia en la narrativa, que no sea un lenguaje desprendido de la realidad social en el que se produce la cultura y aquí la literatura en concreto, ¿no? Pues sí, ellos quieren renovar el lenguaje literario y marcar la brecha generacional, codificar el estado naciente de identidades híbridas originadas por la transición y demostrar que el lenguaje evoluciona y se adecua a las circunstancias culturales marcadas por la dominación cultural anglosajona y estadounidense en particular. Y aquí voy terminando. Me gustaría recalcar que las obras analizadas, a pesar de ser aguda crítica antiglobalista y anticonsumista, y a pesar de haber conseguido criticar el capitalismo sin volver a empaquetarlo y venderlo, pues de ninguna manera socavan sus fundamentos, ¿no? No son obras realmente fuera de lo capitalista. ¿Por qué? El mercado libre, la propiedad privada, la libertad económica, etc., entonces los fundamentos del capitalismo no se cuestionan en ninguna de las obras. En otras palabras, lo que postulan no es un mundo sin capital, sino una realidad que prescinde de los efectos negativos de su funcionamiento. El capitalismo, representado en los textos comentados, se muestra como una manifestación del miedo a la mercantilización de lo humano, a la trivialización de la cultura y descomposición de los lazos y vínculos sociales. Un miedo que toma su máxima expresión en la imagen de Magda en Mauss, que, bueno, Magda, el personaje de la novela sobre el chico de la oficina, que al final de la novela vomita la falsa felicidad y así rechaza el modelo consumista por completo. Y con esto me gustaría terminar. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda, pregunta, aclaración, observación, os invito a hacerlo todo. Gracias.